Bienvenidos a otro programa desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. 1.500 expositores, más de 40 países convocados alrededor de la industria del libro y Canalá presente para compartirlo con ustedes. María Inés Krimer es abogada, pero desde que vive en Buenos Aires se dedica de lleno a la escritura. Ha ganado el primer premio del Fondo Nacional de las Artes por la novela La hija de Singer y también obtuvo el premio MC y el premio Letra Sur. Y es la autora de una trilogía de novelas policiales donde una mujer se convierte en investigadora de ciertos crímenes que se van sucediendo. La mujer se llama Ruth Eppelbaum. Ruth Eppelbaum, ¿Y exactamente. cómo se convirtió en protagonista de la trilogía? Se convirtió en protagonista de una manera bastante casual. Una tarde me llama Juan Sasturain para proponerme el proyecto de escribir para su colección Negro Absoluto y me confesó que necesitaban una mujer porque el perfil de la colección era excesivamente machista. Entonces a mí se me ocurrió, ya que me convocaban por una cuestión de género, que mi personaje también iba a incluir la cuestión de género y así nació Ruth Eppelbaum. Ruth Eppelbaum es una archivista que estaba investigando un problema de prostitución que se registró en la Argentina en los años 30 con una organización que se llamaba la Suimigdal, pero como la colectividad no vio con buenos ojos esta investigación, la despiden y por lo tanto se viene a vivir a Buenos Aires. Y a partir de ahí le cae el primer caso, un día que está circunstancialmente en un entierro de la Tablada, despidiendo a una pariente, le proponen que investigue la desaparición de la hija de un joyero de la calle Libertad. Y así empieza a convertirse esta archivista en investigadora. ¿Cómo es Ruth Eppelbaum? ¿Qué características tiene? Ruth Eppelbaum tiene las mismas características que pedía Chandler para su investigadora. O sea, es una mujer que vive sola en la calle Gurruchaga, o sea, es de Villa Crespo, es soltera, una señora de alrededor de 60 años y que tiene como coequiper y ayudante en sus investigaciones a su empleada que se llama Gladys. Y sería, bueno, ¿qué paralelismo podrías hacer entre Ruth Eppelbaum, esta investigadora argentina y judía, y alguna de las grandes investigadoras del policial? Pienso en Agatha Christie, en algunos de los grandes personajes mujeres. Tiene una relación interesante, pero también hay una diferencia importante. Yo quiero marcar la diferencia, y la diferencia es la complejidad de armar la figura del investigador en la Argentina. Eso lo señaló muy bien Carlos Gamerro al decir que el investigador en Argentina no es verosímil y ni siquiera es creíble, porque está muy ligado a los sucesos de la dictadura y sino a la poca credibilidad que tiene la policía. Es por eso que la mayoría de autores intentamos investigadores creados a través de un atajo literario. Por ejemplo, que sean detectives o investigadores forenses, hay psicólogos que se dedican a investigar. Es como muy interesante y es todo un desafío acá en la Argentina generar un investigador que sea creíble, ¿no? Claro. Estoy en la Feria del Libro para presentar mi quinta novela que se llama Volver a mí, que sale conjuntamente con el lanzamiento de su sello, que es Vera, perteneciente a BR Editora. En Volver a mí vamos a encontrar la historia de una mujer que puede ser cualquiera de tantas, que se ríe menos, que vive un día igual al otro y que alcanza una franja de edad de entre 45 y 55 años, que es lo que por ahí rompe un poco con las estructuras de la protagonista de novela romántica contemporánea. No quiere decir que no haya amor joven, porque bueno, ella tiene 3 hijos, entonces las historias de amor joven transcurren en ese escenario, pero la verdad es que está apuntando
a la reivindicación de las mujeres, pero no como una cuestión de lucha, sino como el reconocimiento interno que por derecho nos corresponde, ¿no? Las mujeres tenemos eso de que a veces priorizamos todo y a todos y nos vamos postergando. Y en esa inteligencia por ahí nos perdemos también. Volver a mí pretende esa búsqueda que ocurrió después de darnos cuenta que nos hemos extraviado. Ese es el planteo, ¿no? Que es si bien mi protagonista viaja, no es eso lo trascendental, sino lo que le pasa a ella internamente mientras va recuperando sus espacios. Creo que es un libro que apunta a priorizarse, a la capacidad, a recuperar la capacidad de disfrutar y a la plenitud. BR me ha dado una oportunidad que es ser elegida para conformar este gran proyecto editorial, que hay que decirlo, es una apuesta muy fuerte en un momento donde toda la industria del papel tiende a achicarse, y acá vemos que apuestan a la literatura y apuestan a los libros y apuestan a las historias y van más allá, apuestan a las mujeres que somos, ¿no? Porque los libros son comunicadores y todas las ficciones de Vera nos van a imbuir, nos van a llenar de cosas que nos van a hacer bien a las mujeres. Y le van a hacer muy bien a los hombres, porque leyendo van a entender más a sus mujeres. Mi experiencia con ellos ha sido la mejor. ¿Qué puedo decirte, no? Estoy hoy acá, la tapa de mi novela es soñada, la gente con la que he trabajado ha puesto todo al servicio de esta novela y de que yo me sienta como todo escritor sueña, ¿no? Así que la experiencia ha sido la mejor. Ariel Urquiza es traductor y escritor. En el año 2016 obtuvo el premio Casa de las Américas por su novela No hay risas en el cielo, donde escribe sobre el mundo del narcotráfico. Ahora vamos a conversar de esa novela, pero también de Ya pueden encender las luces, donde el tema es totalmente diferente y que fue finalista en el premio Cambaceres de la Biblioteca Nacional. Exacto. No hay risas en el cielo fue una novela sobre el narcotráfico, pero especial. Sí, creo que tiene una mirada diferente. No la consideraría exactamente un narcoliteratura. Creo que ahonda más en lo que es la parte humana de los personajes. Son cuentos que se van entrelazando y que van formando una novela también, si se quiere, porque los personajes se repiten de un cuento a otro. Son historias que están todas relacionadas y que se pueden leer como cuentos independientes o como una novela. Y algo que llamó mucho la atención en ese libro es que vos ubicás historias argentinas, México y el manejo de los diálogos es con un conocimiento de cómo se expresan los mexicanos, que es diferente a cómo nos expresamos nosotros, aunque compartamos el mismo idioma. Sí. ¿Y vos viviste en México? ¿Cómo fue que...? No, trabajaba brindando servicio técnico a mexicanos desde acá. Entonces todos los días tenía contacto con gente que hablaba en mexicano, ¿no? Entonces más o menos ahí fui construyendo la jerga de los personajes. O sea, como traductor, vos estabas trabajando con mexicanos. En un primer momento era como servicio técnico de sistemas. Luego cuando empecé a trabajar como traductor, también yo hacía traducciones que tenían que valerse de la jerga mexicana, porque iban orientadas a ese público. Naciste en Tres Arroyos, te viniste a Buenos Aires a vivir. Sí, ¿Y cómo fue iniciarte en la lectura en tu ciudad de origen, no? Sí. En esa época, en mi adolescencia, leía mucho en la biblioteca. Sacaba libros y la verdad es que mi primera formación podría decir que fue basada en libros de biblioteca. No tanto como hoy, que es ir a la librería a comprar libros, ¿no? Y el tema de las bibliotecas populares en los pueblos y en ciudades chicas es muy importante. Es muy fuerte, sí, es muy importante. Está muy arraigado. ¿Cómo era para ese adolescente pensar en la Feria del Libro de Buenos Aires, por ejemplo?
era algo lejano la verdad, porque hasta que no me vine a vivir acá, nunca estuve en una feria del libro de Buenos Aires. O sea que ya adulto. Sí. Ya cuando vine a estudiar la carrera de periodismo, y ahí fue que también me fui introduciendo más en el mundo literario. Claro, una feria que tiene mucho que ver también con las bibliotecas populares, ¿no? Porque hay las jornadas profesionales donde vienen bibliotecarios de todo el país y hay una conexión, pero me imagino que la feria para mucha gente es una experiencia muy impactante cuando son jóvenes, ¿no? Mar de libros. Sí, totalmente. Los primeros años me pasaba horas en la feria del libro, tal cual. Buscando, viendo qué había. Sí. Ya pueden encender las luces, es tu novela que se presenta ahora, es una novela diferente, ya no es el mundo del narcotráfico, sino de un actor que se queda sin trabajo y consigue un puesto, digámoslo, de una vez rápido porque aparece enseguida, es un ñoqui en la administración pública. Es un ñoqui de la administración pública, exactamente. Y bueno, él es un actor que tiene mucho miedo al fracaso y eso lo lleva a aceptar ese ofrecimiento de ser un ñoqui. Él de algún modo se siente por encima de la moral de los demás, se siente una persona moral, aunque eso después, a medida que avanza el libro, entra en cuestionamiento. Él cree que eso lo puede ayudar a enfocarse en su carrera como actor, pero bueno, una noche sale a comprar cigarrillos, se encuentra con un hombre al que él veía cada vez que iba a cobrar, pero que apenas conocía. Le pide subirse a su auto para hacer un trabajo y él como se siente en falta, acepta. Y bueno, a partir de ese momento empieza una serie de situaciones de pesadilla un poco, ¿no? Mi nombre es Eudris Plancha Sabón, soy escritor cubano. Estoy acá representando a la delegación de Cuba en la Feria del Libro de Buenos Aires y vengo con una novela que en Cuba obtuvo un premio nacional, el Premio Nacional Pinos Nuevos, y llega a Buenos Aires publicada con el sello Milena Cacerola. Hermanas de Intercambio es la historia de dos niñas, Camila y Unieska, que tras la separación de sus padres son sometidas a un acuerdo entre ellos y se las reparten junto con los demás bienes del hogar. Es decir, las niñas pasan a tomar el lugar de objeto con el mismo valor que tendría una lavadora rota, un equipo de aire acondicionado. La historia es contada por la hermana mayor, Camila, una niña que se define de casi 10 años, que tiene tantos apellidos como vagones tiene un tren, y cuenta un poco la historia de ella y su familia. Vive en una casa que es un poco disfuncional, donde conviven una abuela que es portera de fútbol jubilada, una tía yudoka, un padre titiritero y una madre con muchos novios. Y también algunas cosas de las travesías que ella tiene durante su vida, con una mirada muy crítica acerca de la realidad que sufren muchos chicos con los cuales los padres no cuentan para tomar decisiones. Y también, a pesar de que lo hace desde una mirada crítica, lo hace desde el humor, desde la fantasía propia de la infancia, sin renunciar a esos elementos que caracterizan a los niños. A ver, la historia de Camila y Unieska no escapa a la realidad que viven muchos chicos. Por mucho tiempo, en la literatura que se etiqueta como para niños y jóvenes, se trató de insertar a los personajes de estas historias en un mundo totalmente ajeno a la realidad. Si en la actualidad, en los tiempos modernos que corren del siglo XXI, existen muchos matrimonios, es decir, separados o divorciados, y los niños conviven entre ellos, más o menos una historia que bebe de la realidad, uno como escritor es un observador de la realidad cotidiana. Y la historia de estas niñas evidencia esto, es decir, no solo la realidad de un país en específico, sino de varios lugares del mundo. Guillermo Martínez es escritor y doctor en matemáticas. Tiene estudios postdoctorales en Canadá. Se dedicó desde muy joven a la literatura y a los 19 años obtuvo el premio Roberto Arlt
un premio nacional de literatura y a ese siguió el premio Fondo Nacional de las Artes. Su novela acerca de Roederer fue muy exitosa y reconocida y así siguieron todos sus libros hasta el momento donde acaba de recibir hace poco el premio Nadal de novela por su libro Los Crímenes de Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper trayectoria. Gracias. Y una trayectoria que comienza desde muy chiquito en una casa donde no había televisión. Claro, mi papá era muy firme en las cuestiones de la educación, era algo así como un fanático sarmientino y parte de su estrategia para condenarnos a leer es que no hubiera televisión en casa. Pero bueno, caminaba un par de cuadras hasta la casa de mi abuela y sí podíamos ver algunos programas de la tarde, ¿no? Pero sí les interesaba mucho que leyéramos y también fueron mi papá y mi mamá socios fundadores del Cine Club de Bahía Blanca y también de un cine club infantil. Así que también siempre el cine estuvo en mi vida desde muy temprano. Y pronto, además de querer que leyeran, de hacer esa estrategia para facilitar la lectura en el hogar, también quisieron que escribieras. Sí, eso era más como un juego, eso era algo que proponía mi papá, que también le gustaba mucho escribir, escribió a lo largo de toda su vida y los domingos nos juntaba a los hermanos, nos leía algo y nos proponía que hiciéramos lo que llamaba una lectura creativa, es decir, escribir una historia a partir de lo que habíamos leído. A tu papá lo catalogaste, lo definiste en un momento como marxista escéptico. Me encantó. Es un súper personaje, seguramente habrá sido un súper personaje tu papá y te volviste a encontrar con otro de la estirpe en Saramago. Exactamente, a mí me llamó mucho la atención cuando lo conocí por primera vez a Saramago porque vi que tenía como la misma matriz de pensamiento. Saramago te diría que era más pesimista todavía que mi papá, era un marxista pesimista, que también es una variedad difícil de encontrar. Mi papá tenía mucho sentido del humor y eso lo salvaba, digamos, de las crisis recurrentes de la Argentina. Antes de comenzar esta entrevista, nuestra productora dijo, ¿cómo? ¿Es escritor y matemático? Yo pensé que eran como dos tipos de cerebro diferentes. ¿Y vos? No, en realidad hay muchos ejemplos. Para mí la matemática tiene un elemento de arte, de belleza, de conceptualización muy similar a lo que uno hace en la literatura, ¿no? Finalmente uno en la matemática tenés algo así como un cielo platónico de patrones y los tenés que bajar a tierra en un texto que se llama teorema. Y en la literatura también tenés un cielo donde ves a los personajes por primera vez, partes de las acciones de la novela, algo del desenlace, la forma en que habla un personaje. También está en algo así como un cielo platónico que tenés que codificar por escrito en un texto que se llama cuento o novela. Pero además hay muchos ejemplos de matemáticos en la literatura. Nicanor Parra era matemático, Solzhenitsyn, Coetzee, uno de los últimos premios Nobel, también es programador científico. Raymond Queneau, uno de los creadores del grupo Ulipo. Hay una lista, Stanislav Lem, una lista interminable de matemáticos en la literatura. Maravilloso, porque algunos como yo, que son unas negadas para las matemáticas, o mi productora que pensaba que eran dos tipos de cerebro diferentes, vemos que en realidad no es así. Afirmo que el cerebro de los matemáticos se puede ir hacia la literatura. Les quiero contar que Leonardo da Vinci es un nombre muy popular en este 2019 y es que a 500 años de empezar a dejar un legado en esta tierra, seguimos hablando de él y de todas sus creaciones, esta vez aquí en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ocasión muy importante, la verdad que poder difundir lo que ha sido Leonardo a lo largo de 5 siglos es algo que queríamos hacer a través de este libro y que bueno, que lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque justamente el título del libro habla de Leonardo en el siglo XXI, no es una biografía tradicional. Para nosotros lo que es divertido sobre este libro es justamente que notábamos a medida que avanzamos con la investigación la presencia, la vigencia que sigue teniendo Leonardo hoy en múltiples disciplinas, porque realmente fue un adelantado, un vanguardista, realizó prototipos de muchos inventos que hoy se utilizan en la actualidad. Pero la parte literaria creo que es un poco la más divertida porque si bien él dejó sus manuscritos que se conocen como códices,
que son aproximadamente 6.000 páginas escritas de un lado y del otro. Es una cosa bastante impresionante. Él, en esas páginas donde volcaba permanentemente lo que veía en el mundo, escribía de sus inventos, pintaba, hacía esbozos de sus pinturas, pero de ninguna manera ponía cosas de su vida personal, pero porque no era la época, en el Renacimiento nadie lo hacía, no es que no lo hacía Leonardo. Leonardo da Vinci es conocido por sus múltiples actividades, desarrollos científicos y artísticos, pero podemos destacar algunos de ellos, que son ser el autor, el creador de la obra artística probablemente más famosa, más conocida del mundo, que es la Gioconda, que se encuentra en el Museo del Louvre de París. Pero también es el más conocido en los últimos años por ser autor de una obra que le ha sido adjudicada, que es el Salvator Mundi, que fue vendida en 450 millones de dólares en una subasta pública. Hoy esa obra no está exhibida, fue comprada por el Museo del Louvre de Abu Dhabi, pero todavía no podemos disfrutarla. Y también lo conocemos por sus proyectos arquitectónicos y ingenieriles. También desarrolló lo que es una ciudad ideal, donde están contempladas todas las funciones que debe tener una ciudad y que fueron tomadas como punto de partida por los urbanistas que vinieron siglos después. Es considerado el primer ecologista, el primer activista ecologista, al tener una visión integral de todos sus desarrollos, donde observaba qué perjuicios podía haber en el medio ambiente y en cada ciudad, y donde, como una anécdota, nosotros contamos que era capaz de comprar canarios y liberarlos porque era justamente lo que él consideraba que un pájaro era libre, y el pájaro era uno de sus objetos preferidos de investigación. Como decías, Crímenes Imperceptibles obtuvo el premio Planeta, transcurre en Oxford, fue adaptada al cine por Alex de la Iglesia, fue traducida a más de 40 idiomas. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron y después cuando viste tu novela en el cine? Debe ser para un escritor un momento muy especial, ¿no? Sí, por supuesto. Además, viajé a España para la premiere, así que fue todo muy emocionante. Madrid estaba empapelada con afiches de la película, fue un gran estreno. Ese año fue la película más vista en España, así que conocí a algunos de los actores, estaban Elijah Wood, Leonor Watling. Fue muy emocionante. Pero también es cierto que para mí fue... Todo lo que viví con Crímenes Imperceptibles fue algo extraordinario que creo que nunca más me va a volver a pasar, porque yo estaba escribiendo una novela que pensé justamente que la leerían solamente en exactas y de pronto se tradujo a todos esos idiomas, se vendió muchísimo en Inglaterra, me abrió las puertas de muchas editoriales. Fue realmente la novela que me llevó a un sector mucho más grande del público. Claro, y ahora llega Los Crímenes de Alicia. También una novela en clave policial, obtuvo el premio Nadal, dijeron que era una novela fascinante y actual que se inscribe en un linaje que convoca a Umberto Eco, que convoca a Borges. Y contanos acerca de Los Crímenes de Alicia. Bueno, Los Crímenes de Alicia es una historia independiente de la anterior de Crímenes Imperceptibles, pero que tiene los mismos personajes principales, es decir, la dupla del profesor de lógica, Arthur Seldon, y el joven discípulo argentino. El núcleo del enigma tiene que ver con una hermandad de biógrafos de Lewis Carroll y unas hojas que arrancaron los familiares de Carroll aparentemente para preservar la imagen de Carroll y que de pronto son descubiertas por una joven becaria. Esto desencadena una serie de crímenes en la hermandad y hay algo así como dos enigmas a lo largo de la novela. El enigma de quién está cometiendo los crímenes, pero también quién era verdaderamente Carroll. Es decir, hay algo así como una especie de contrapunto de opiniones sobre la figura de Carroll que se va develando también casi como si fuera un fantasma que sobrevuela la novela
la relación de Carroll con las niñas, sus fotografías pioneras, sus trabajos como matemático, su doble vocación como sacerdote, digamos. Es decir, hay varias cuestiones que están alrededor de la figura de Carroll y que lo convierten en una figura controvertida e interesante. Esto ha sido todo por hoy desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Nosotros seguimos en la feria para tener material para compartir con ustedes. Ustedes quédense en Canal A, donde está la cultura.